La noche de verano en Ávila estaba tibia, envuelta en un aroma dulce a jazmín que siempre flotaba entre las murallas antiguas. Caminaba despacio por las calles estrechas del casco histórico, mis sandalias tintineando sobre las piedras irregulares. Llevaba un vestido ligero color crema que se pegaba a mi piel por el calor, marcando mis curvas sin exagerar, lo justo para sentirme bonita y un poco expuesta. Las luces amarillentas de los faroles hacían brillar mis pendientes dorados, un regalo antiguo de mi madre. Vivo con mi padre, Julián, en una casa antigua al borde de la ciudad, con balcones de hierro y un jardín que huele a romero. Mi madre desapareció cuando yo era niña, dejando solo fotografías y un par de objetos que él guarda como si fueran reliquias. Nunca hablamos mucho de ella. Cuando abrí la puerta, encontré a papá en la cocina. La luz tenue hacía brillar las canas en sus sienes. Sostenía una taza de té entre sus manos grandes, fuertes, siempre marcadas por su trabajo en carpintería. ¿Has disfrutado la noche, Lucía? Preguntó con una sonrisa suave. Asentí mientras me sentaba. Su mirada duró un segundo demasiado. No era reproche ni curiosidad. Era algo que no supe descifrar, algo que me hizo sentir un calor extraño bajo la piel. Él notó que llegaba tarde, pero su voz no tenía dureza. Julián nunca había sido controlador, era firme pero justo, protector pero no invasivo. Sin embargo, aquella noche había una tensión invisible en el aire, muy ligera, casi imperceptible. Me fui a mi habitación, encendí la lámpara de mesa y observé mi reflejo en el espejo. El vestido marcaba mis hombros y mi cintura, y mis labios seguían ligeramente brillantes por el gloss que había usado. Algo en la habitación parecía diferente, como si hubiera sido movida de lugar apenas un centímetro, lo suficiente para alterar mi percepción. A la mañana siguiente el olor a café recién hecho me despertó. Papá preparaba pan tostado y huevos como cada domingo. Vestía una camiseta blanca y unos vaqueros gastados que dejaban ver lo fuerte que seguía siendo pese a su edad. A veces otros hombres parecían más mayores, más cansados, él no. Él era distinto. Durante el desayuno, noté que me observaba furtivamente. O quizá era mi imaginación inflamada por la noche extraña anterior. Para despejarme, decidí ir al lago de El Soto, un lugar escondido entre árboles, donde el agua siempre parecía más oscura de lo normal, como si guardara secretos. Me quité las sandalias y hundí los pies en el agua fresca. Cerré los ojos y el viento movió mi vestido, acariciando mis muslos como dedos invisibles. Por un instante sentí claramente que alguien detrás de mí observaba mi espalda desnuda. Giré rápido, nadie. Solo la sombra de los pinos. Cuando volví a casa, papá estaba en el jardín arreglando flores. Se limpió las manos en su pantalón y me miró con aquella atención profunda que había empezado a inquietarme. «Vas mucho a ese lugar», comentó mientras cortaba una rama. «¿Te hace sentir algo especial?» «Solo me gusta la calma», respondí. Pero su mirada descendió a mis piernas mojadas, y juraría que respiró un poco más hondo antes de apartar la vista. Ese gesto me dejó un escalofrío extraño, difícil de nombrar. Más tarde, al anochecer, estaba yo recogiendo mi cabello cuando escuché pasos en el pasillo. No le di importancia hasta que, ya en la cama, un ruido suave, como el roce de una puerta siendo empujada apenas un centímetro, me hizo abrir los ojos. Había una franja de luz bajo mi puerta, y una sombra quieta. Mi corazón se aceleró tanto que sentí mis propias pulsaciones en el cuello. La sombra no se movió. Después de unos segundos eternos, desapareció. Al amanecer, papá llamó a la puerta con suavidad. «Desayuno, Lucía». Lo observé mientras preparaba la mesa. Sus manos, sus hombros anchos, la manera en que se inclinaba hacia la cafetera, todo me resultaba demasiado visible, demasiado presente. ¿Por qué lo veía así? ¿Era yo? ¿O era él? Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un vuelco profundo en el estómago.
Y por primera vez desde que tengo memoria, fui yo quien apartó la mirada. No sabía explicarlo, pero algo en nosotros había empezado a cambiar. Algo que ya no tendría vuelta atrás. Los días siguientes en nuestra casa en Ávila adquirieron una tensión casi física, como si el aire se hubiera espesado. Mi padre, Julián, no decía nada directamente, pero cada vez que cruzábamos miradas había algo ahí, preocupación, cansancio, y un matiz que no lograba descifrar. No era afecto extraño, no era deseo, era algo más profundo, más antiguo, como si él temiera que yo descubriera algo que había intentado ocultarme muchos años. Yo intentaba distraerme. Me vestía con ropa ligera, shorts de lino, blusas suaves, vestidos que se movían con el viento, no para llamar la atención, sino para sentirme libre bajo el sol abrasador de Castilla. Pero incluso así, el ambiente dentro de la casa se sentía cada vez más opresivo. Una noche, mientras preparaba mi mochila para salir a caminar, noté un resplandor en el pasillo. Me asomé, la puerta del trastero estaba abierta unos centímetros. Un frío extraño me recorrió la espalda. No recordaba haberla dejado así. «Papá, ¿has ido al trastero?», pregunté desde la escalera. «No», respondió él desde la cocina. «No he subido». Mi corazón latió un poco más rápido. Entré al pasillo. La luz titilaba. El interior del trastero era oscuro con cajas apiladas y muebles viejos. Por un instante juraría que vi una figura atrás, apenas una silueta, pero cuando parpadeé ya no estaba. Cerré la puerta de golpe y bajé rápido, intentando tranquilizarme. Julián me observó preocupado. «Lucía, te noto inquieta. ¿Ha pasado algo?». No quería contarle lo de la sombra. Él ya estaba bastante tenso. Desde que encontré aquel viejo pañuelo de mi madre en un edificio abandonado, su comportamiento había cambiado. A veces lo encontraba de madrugada mirando por la ventana hacia el bosque, como si esperara que alguien regresara. «Solo extraño a mamá», dije al fin. Su expresión se endureció apenas un segundo, pero suficiente para que lo notara. «Hay cosas», murmuró él, «que nunca debieron salir a la luz». No supe qué contestar. La frase me persiguió toda la tarde. Al día siguiente fui a caminar por la parte antigua de la ciudad. El sol golpeaba las murallas y el cielo azul parecía infinito. Llevaba un vestido rojo sencillo, ceñido a la cintura, que se movía con cada paso como una llama suave. En una terraza me encontré con Mateo, un amigo de la infancia. Me miró con sorpresa. «Hacía tiempo que no te veía». «¿Estás bien?». Pensé en mentir. Pero mis ojos se desviaron sin querer hacia mis manos, inquietas, entrelazando los dedos. «No lo sé», respondí sinceramente. «Mi padre está raro. Y yo también. No sé qué me pasa». Mateo frunció el ceño, inclinándose hacia mí. «Si necesitas hablar, aquí estoy. Tu casa siempre me dio mala espina. Desde que éramos niños». Me reí nerviosa. «¿Por qué dices eso?». Mateo bajó la voz. «Porque ahí pasan cosas». Lo noté muchas veces cuando iba a jugar contigo», se encogió de hombros. «Sonidos, sombras. Sensación de ser observado». Un escalofrío me recorrió la columna. Regresé a casa antes del atardecer. El cielo se teñía de un rojo intenso que hacía ver el jardín más oscuro de lo habitual. Encontré a mi padre sentado en la terraza, sosteniendo el mismo álbum viejo de siempre. Me detuve en silencio. No parecía haber notado mi presencia, sus ojos estaban fijos en una fotografía de mamá, como si buscara algo en ella, alguna respuesta. «Papá», susurré. Él levantó la cabeza despacio. La luz anaranjada de la tarde iluminaba mitad de su rostro, dejando la otra en sombra. «Lucía», dijo con voz ronca. «Tenemos que hablar». «Pero no ahora». «¿Por qué no ahora?».
¿Por qué no estás preparada? Aquella frase me heló. Y al mismo tiempo despertó una corriente de inquietud que me dejó sin aire. Esa noche, al intentar dormir, me acurruqué bajo la sábana sintiendo que el silencio de la casa era demasiado perfecto, demasiado atento. Me moví, intentando encontrar una postura más cómoda. Mi vestido de dormir, blanco y suave, se deslizó sobre mi piel dejando mis hombros descubiertos. Un viento leve entró por la ventana, levantando el borde del tejido, haciéndome sentir aún más vulnerable. Y entonces el mismo sonido. Un crujido suave. Un paso. Una sombra en la puerta. Mi voz tembló. Papá. No hubo respuesta. La sombra estaba quieta. Observando. Esperando. Un escalofrío hizo que mi pecho se tensara. Pero no sentí peligro físico. Sentí advertencia. Algo o alguien trataba de llamar mi atención. Me incorporé lentamente. La puerta se movió apenas 1 centímetro. Y entonces escuché un susurro bajo apenas audible. Lucía. No era la voz de mi padre. Mis piernas se paralizaron. Cuando reuní valor y me acerqué, la sombra ya no estaba. Solo el pasillo vacío. Y un olor suave casi imperceptible. Jazmín. El mismo olor que recordaba de mi madre. Mi corazón latía descontrolado. ¿Era una señal? ¿Era un recuerdo? ¿O algo más? Me senté en la cama, temblando. Por primera vez en mi vida, tuve miedo no de mi padre, sino de la casa misma. Y comprendí que algo estaba empezando. Algo que ya no podría detener. Desperté antes del amanecer con el corazón acelerado. La casa estaba envuelta en silencio, pero no era el silencio normal, era denso, expectante, como si cada sombra aguardara mi primer movimiento. Me levanté despacio, envolviéndome en una bata ligera de algodón blanco que dejaba mis piernas al descubierto. No por seducción, sino por costumbre, las noches de verano en Ávila eran sofocantes. Bajé a la cocina. Mi padre ya estaba allí, sentado con el codo apoyado en la mesa y la mirada perdida. La taza de café humeaba frente a él. «¿No dormiste?», dije suavemente. Levantó la vista. En sus ojos había cansancio y miedo. «Tú tampoco». Me preparé un té intentando ignorar la tensión que flotaba entre nosotros. No era tensión prohibida. Era otra cosa. Un miedo compartido, una pregunta sin respuesta que nos estaba resquebrajando por dentro. «Papá», me animé finalmente. «Ayer escuché algo. Una voz. Era como mamá». El silencio cayó como un golpe. Él apretó la mandíbula. «No hables de eso», dijo con un susurro angustiado. «No la invoques». El temblor en su voz me heló. No era negación. Era advertencia. Después de desayunar, necesitaba salir, respirar lejos de esas paredes que parecían observarme. Me puse un vestido azul marino con tirantes finos y unos zapatos cómodos. Caminé hacia el centro de Ávila, pero la ciudad esa mañana parecía diferente. Más gris, más lenta. Me encontré de nuevo con Mateo, que me vio desde lejos y se acercó de inmediato. «¿Otra vez con mala cara?», comentó con preocupación. «No puedo explicarlo», murmuré. «Hay algo en mi casa. Algo que no me deja en paz». Su expresión cambió. Algo serio se dibujó en sus facciones. «Lucía, ¿te acuerdas de que tu madre era diferente?», me preguntó. «Mi madre siempre decía que la tuya tenía un don». Me quedé congelada. «¿Qué don?». «No lo sé exactamente. Solo que tenía sensibilidad para lo que otros no ven». Un escalofrío recorrió mis brazos. «¿Era eso?».
Un eco de algo que mamá había dejado atrás. Volví a casa antes del mediodía. Necesitaba hablar con papá. Necesitaba respuestas. Lo encontré en el taller, lijando una pieza de madera, pero su pulso temblaba. Me acerqué. Papá, dime la verdad. ¿Quién era mamá? ¿Qué estamos viviendo? Sus manos se detuvieron. Cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Tu madre, empezó con una voz rota, no era como los demás. Y tú tampoco lo eres, Lucía. Sentí como el suelo bajo mis pies parecía moverse. ¿Qué significa eso? Significa, dijo abriendo los ojos, que hay cosas que tú percibes porque fuiste marcada desde pequeña. Y lo que está en la casa, lo que te llama, no es su recuerdo. No es un fantasma. Es algo que ella dejó atrás. Me quedé sin aliento. ¿Algo, vivo? La indecisión en su rostro fue suficiente para no necesitar palabras. Me alejé temblando. Subí a mi habitación y cerré la puerta. No sabía si llorar, gritar o huir. Me dejé caer en la cama. Miré el pañuelo de mamá que había encontrado días atrás. Lo tomé entre mis manos. El aroma tenue a jazmín seguía allí, como una caricia antigua. Entonces, un golpe seco sonó en el pasillo. Me levanté de un salto. Otro golpe. Más fuerte. La puerta de mi habitación vibró. Sentí una corriente helada bajo ella, como si algo respirara desde el otro lado. Cuando reuní valor y abrí lentamente, la vista del pasillo me paralizó. El trastero estaba abierto de par en par. La luz interior parpadeaba, iluminando el interior como si el aire dentro estuviera distorsionado. Los objetos viejos parecían moverse levemente, no por viento, sino como si reaccionaran a mi presencia. Y en medio, sobre el suelo, había algo que no estaba antes. Una fotografía de mi madre, rota en dos. Y detrás, escrito con tinta corrida, solo una frase. No estás sola. Mi respiración se cortó. Dije en voz baja. Mamá. Pero no hubo respuesta. Solo un susurro suave, casi un gemido del propio trastero, como si me invitara a entrar. Y entonces detrás de mí escuché pasos. Me giré. Papá estaba allí, pálido como un fantasma. Lucía, dijo con un hilo de voz. No entres. Si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Y en ese instante entendí que lo peor no era lo que había en el trastero. Era lo que mi padre sabía. Y nunca se había atrevido a contarme. Me quedé mirando el trastero abierto con la fotografía rota en el suelo, temblando. El aire allí dentro era pesado, casi eléctrico, como si la habitación respirara por sí misma. Mi padre estaba detrás de mí pálido, las manos levemente extendidas como si temiera que yo diera un paso más. Lucía, escúchame, dijo casi sin voz. Sea lo que sea que hay ahí, no quiere tu bien. Lo miré. Por primera vez desde que era niña, vi en él un miedo real. No por sí mismo, sino por mí. Y eso solo empeoró el temblor en mi pecho. ¿Qué dejó mamá? Pregunté sin moverme. Él apretó los labios. No respondió. Simplemente se acercó, tomó la fotografía rota y la guardó rápidamente en el bolsillo, como si no quisiera que yo la siguiera viendo. Después cerró la puerta del trastero de un golpe seco. Esto tiene que parar, susurró. Pero no paró. El resto del día caminé por la casa como si fuera una visitante. Cada habitación parecía mirar hacia atrás, escondiendo secretos entre las paredes. Me puse un vestido largo color vino, suave, con una abertura lateral que dejaba mi pierna al descubierto al caminar. Me ayudaba a sentirme fuerte, más segura de mí misma. Pero por dentro, no estaba bien.
Cuando bajé a la cocina, encontré a mi padre revisando una caja antigua llena de cuadernos y papeles. Al verme, cerró la tapa rápidamente. No deberías rebuscar en tus recuerdos, dijo él sin mirarme. No estoy rebuscando en los míos, respiré hondo. Estoy buscando los tuyos. Eso lo hizo quedarse inmóvil. Muy quieto. Después levantó la cabeza. Tu madre tenía un don, Lucía. Uno que atraía cosas. Sombras. Presencias. Ella siempre las escuchaba. Las sentía antes de que ocurrieran. Me llevé una mano al pecho. El aire se me escapó. ¿Y yo? Él bajó la mirada. Tú eres más fuerte que ella. Y eso es peligroso. Me quedé muda. Aquella afirmación sonaba demasiado grande para procesarla. Como si me hubieran puesto un peso enorme sobre los hombros sin avisarme. Al caer la tarde salí a caminar para despejarme. Ávila estaba envuelta en un viento tibio, y los turistas se dispersaban poco a poco, dejando las calles silenciosas. Me detuve frente a las murallas, escuchando el eco de mis propios pasos. De alguna manera, las piedras antiguas me hacían sentir protegida. Cuando regresé a casa, la puerta principal estaba entreabierta. Mi estómago se hundió. ¿Papá? Llamé. No hubo respuesta. Entré despacio. La sala estaba en penumbra. Algo en la habitación había cambiado, una silla movida, un libro caído. Y un olor tenue, familiar. Jazmín. Otra vez. Subí por la escalera con el corazón latiendo en el cuello. Me acerqué a la habitación de mi padre. La puerta estaba completamente abierta y las luces encendidas. Él estaba allí, sentado en la cama, con la mano apoyada en la frente. Tenía la camisa desabotonada, como si no pudiera respirar. Papá, ¿qué pasó? Levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por lágrimas. Por insomnio. Por agotamiento. La escuché, susurró. Escuché la voz de tu madre. Me quedé helada. ¿Qué te dijo? Que ya viene. Que viene por ti. Mi cuerpo se tensó. Sentí que el aire desaparecía. Papá, ¿qué significa eso? Él abrió la boca para responder, pero en ese instante algo ocurrió. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo. Un golpe seco en el pasillo. Después otro. Me quedé paralizada. Mi padre se levantó con dificultad, tomando una linterna del cajón. Caminamos juntos hacia el pasillo y cuando la luz del foco iluminó la pared, vi algo que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Había marcas en la pintura. Marcas largas. Como si algo hubiera pasado las uñas por ahí. Dios mío, murmuró papá. Yo sentí un escalofrío en la espalda. Porque las marcas no eran aleatorias. Formaban una palabra. Lucía. Él me tomó del brazo. No te separes de mí, ordenó. No esta noche. Pero yo no pensé. No obedecí. Mi cuerpo se movió solo. Seguí las marcas. Fueron hacia el trastero. Otra vez. Mi padre trató de detenerme, pero yo ya caminaba, como si algo más fuerte que mi voluntad me empujara. Cuando llegué a la puerta, escuché un sonido del otro lado. Un suspiro. Profundo. Femenino. Reconocible. Mi piel se erizó. ¿Mamá? Susurré. Mi padre gritó. No la abras. Demasiado tarde. Mi mano ya había tocado la manija. Y justo cuando iba a girarla. Algo golpeó desde dentro. Fuerte. Violento. La puerta vibró. Las luces se encendieron de golpe.
Y toda la casa empezó a temblar como si algo estuviera despertando. Me aparté gritando. Mi padre me rodeó con los brazos para protegerme. El temblor cesó. Pero la puerta se abrió sola. Apenas unos centímetros. De la oscuridad emergió un aroma intenso como perfume antiguo. Y una voz suave pero clara dijo: «Aún no has visto nada, hija mía». Mi padre palideció. Yo retrocedí sin aire. Porque esa voz, aunque familiar, no era la voz de una madre viva. Ni de un fantasma. Era algo más. Algo que llevaba años esperando. Y ahora ya no iba a detenerse. La casa quedó en silencio después de aquel susurro. Mi nombre todavía resonaba en mi mente, envuelto en un aroma denso a jazmín que se hacía más fuerte a cada segundo. Mi padre cerró la puerta del trastero con fuerza, como si ese simple gesto pudiera contener lo que acababa de despertar. «Lucía», dijo él sin apartar la mano de la manija, «escucha muy bien. No es ella. No es tu madre. Lo que habla desde dentro, la imitó durante años. Engañó a todos». Yo respiraba con dificultad. Sentía la piel erizada, el pulso acelerado, la sensación de que mi propio cuerpo reaccionaba a algo que no comprendía. «¿Qué es entonces?», pregunté. Él negó con la cabeza. Ni tu madre lo sabía del todo. Solo dejó una advertencia antes de desaparecer. Sus ojos brillaron con dolor, pero también con una determinación que yo nunca antes había visto. Entonces por primera vez entendí que él llevaba luchando con esto solo, demasiado tiempo. Aquella noche no pude dormir. Me puse una camiseta larga color arena, suave, que rozaba apenas mis muslos cuando caminaba. No era coquetería, era necesidad de sentirme protegida por algo ligero. El calor era sofocante, pero la angustia lo era más. Me acurruqué junto a la ventana abierta. Las luces de Ávila se extendían como un collar de oro alrededor de las murallas. Era tan fácil sentirse segura fuera de casa, y tan imposible sentirlo dentro. A medianoche oí pasos. Pasos lentos, pesados. No de mi padre. Me levanté con el corazón en la garganta. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, una corriente fría entraba por la rendija. Me acerqué despacio, apoyando la mano en el marco. El pasillo estaba vacío. Pero el olor a jazmín era tan intenso que me mareó. Entonces lo escuché. Un susurro detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Me giré de golpe. Nadie. Pero las luces parpadearon, una a una, hasta apagarse por completo. «Basta», dije con voz quebrada. «Déjame en paz». Y entonces detrás de mí, la voz volvió. «No vine a por ti, vine porque ya estás lista». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No era amenaza. Era certeza. Corrí a la habitación de mi padre. Lo encontré sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. «Papá, ¿qué está pasando?». Él me miró como si acabara de despertar de un sueño largo y agotador. «Lucía, hay algo que no te conté». Su voz era apenas un suspiro. «Tu madre no se fue porque quisiera dejarnos. Se fue para alejar esto de ti. Creía que eras demasiado pequeña. Creía que podías vivir sin heredar su carga». Se inclinó hacia adelante y abrió un cajón. Sacó un pequeño cuaderno de tapas negras gastado por los años. «Este diario es lo último que dejó». Me temblaron las manos cuando lo tomé. Lo abrí. Las primeras páginas eran recuerdos, fechas, dibujos, pequeñas notas sobre mí cuando era bebé. Pero las últimas estaban llenas de símbolos. Dibujos de sombras. Palabras escritas con prisas.
Se acerca. Me llama. Lucía no debe verlo. Tragué saliva. Papá, ¿quería mamá que yo no viera? Él apretó los dientes. ¿A eso? A lo que está detrás de la puerta. Una vibración profunda recorrió la casa. Como si algo golpeara desde el interior de las paredes. Las bombillas explotaron una a una. El olor a jazmín se volvió tan intenso que parecía llenar mis pulmones. Mi padre se levantó para sujetarme, pero una ráfaga de aire frío nos empujó hacia atrás. La puerta del trastero se abrió de golpe. No completamente. Solo unos centímetros. Suficiente para ver dentro. Oscuridad. Un brillo leve. Algo moviéndose. Y entonces lo escuché. Una voz que no era la de mamá, pero que sabía cómo sonar como ella. Una voz que conocía mis recuerdos, mis miedos, mis dudas. Lucía, ven. Mi padre gritó. No la escuches. Pero mis pies ya avanzaban solos. Era como si la sombra dentro del trastero tirara de mí suavemente como un hilo invisible atado a mi pecho. No sentía peligro. Sentía reconocimiento. Como si algo que llevaba dormido dentro de mí se hubiera encendido. Me detuve a pocos pasos de la puerta. La oscuridad parecía latir. ¿Qué quieres de mí? Susurré. La voz respondió. Quiero lo que es mío. Mi padre corrió hacia mí, me sujetó por los hombros y me apartó con tanta fuerza que caí al suelo. Él se colocó entre la puerta y yo, respirando agitadamente. Tendrás que pasar por mí primero. Gritó al vacío. Y entonces ocurrió. Algo, una sombra, una figura, una presencia, salió del trastero con un movimiento rápido como un látigo oscuro, y lo golpeó. Julián cayó de rodillas, jadeando, llevándose una mano al pecho. «Papá». Grité. Pero la sombra no volvió a la habitación. No regresó a la oscuridad. Avanzó hacia mí. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba cada vez más cerca. Un murmullo me rozó la oreja. Por fin. Y entonces la visión se volvió negra. No perdí el conocimiento. No soñé. Fue otra cosa. Una sensación de calor intenso en mis manos. Como si algo dentro de mí despertara por primera vez. La sombra retrocedió. Se estremeció. Parecía temerme. Mi padre, apenas consciente, murmuró. Lo sabía, tú no eres como ella. Eres más fuerte. La sombra siseó como si la lastimara mi presencia. Y se retiró hacia el trastero. La puerta se cerró sola. De golpe. Yo me quedé temblando en medio del pasillo. Había algo dentro de mí. Algo que no sabía nombrar. Algo que la sombra reconoció. Y supe que esa no era la última noche. Que no había terminado. Que lo peor apenas estaba empezando. Mientras ayudaba a mi padre a levantarse, él me susurró con voz rota. Lucía, tú no lo despertaste. Ella tampoco. ¿Entonces quién? Pregunté. Él me miró con ojos vacíos, como si no se atreviera a decirlo. Él. Y antes de que pudiera preguntar quién era ese él. Un golpe resonó en la puerta principal. Un golpe firme. Humano. La sombra no llamaría así. Mi padre y yo nos miramos. Alguien estaba afuera. Alguien que sabía lo que había pasado. Alguien que sabía nuestro secreto. Y la puerta volvió a sonar. Más fuerte.